Bueno, vamos a hacer algunas de las aplicaciones de la integral indefinida. Uno de los problemas más frecuentes acerca de las integrales indefinidas es la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, para resolver el problema que tenemos acá, lo primero que tenemos que hacer es definir en qué consiste la ley del enfriamiento de Newton. ¿Ok? Bien, entonces la ley del enfriamiento de Newton nos dice que si tenemos una función de tiempo con respecto a la temperatura de un objeto en un instante de tiempo t sub a es la temperatura del ambiente constante y beta, que es la que tenemos acá, es la constante de proporcionalidad. Entonces la ecuación diferencial asociada a los problemas de enfriamiento, de calentamiento, es esta que tenemos acá. Que tenemos que la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la constante de proporcionalidad, factor de la función como tal, menos la temperatura del ambiente, ¿ok? Entonces, para resolver un problema acerca de esta ley, lo primero que tenemos que hacer es definir este sistema de ecuaciones que tenemos acá. La principal es la que tenemos acá, que es esta misma. Y la segunda son las condiciones que nos está poniendo el problema. Entonces, vamos al problema para poderlo resolver. Bien, entonces nos dice que la temperatura de una taza de café acabada de servir es de 200 grados Fahrenheit, ¿cierto? Un minuto después se ha enfriado a una temperatura de 190 grados Fahrenheit. En un cuarto que está a 70 grados Fahrenheit. Entonces acá nos viene la pregunta: ¿qué tan grande debe de ser el periodo que debe transcurrir antes de que el café alcance una temperatura de 150 grados Fahrenheit? Entonces nos está pidiendo cuánto tiempo se demora el café para que baje esta temperatura. Bien, entonces para resolver este problema lo primero que tenemos que hacer es determinar qué variables son las que nos están dando y qué variables son las que tenemos que determinar. Sabemos que T sub 0, o sea la temperatura inicial, es igual a los 200 grados Fahrenheit. T sub 1, o sea el tiempo transcurrido después de un minuto, o sea T sub 1 es igual a 190 grados Fahrenheit. T sub A es igual a los 70 grados Fahrenheit, que esta es la misma temperatura del ambiente. Bien, entonces acá tenemos ya asociada el sistema de tres ecuaciones, que es el que hemos nombrado acá arriba, ¿cierto? Y bien, entonces tenemos que dt sobre t, o sea la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, es igual a la constante de proporcionalidad, factor de t menos la temperatura del ambiente, que sabemos que es que 70 grados Fahrenheit, ¿cierto? Sabemos que la temperatura inicial es igual a 200 grados Fahrenheit y la temperatura después de un minuto es 190 grados Fahrenheit. Entonces acá tenemos la ecuación número 1, ¿ok? Bien, entonces continuamos. Acá vuelvo a reescribir la ecuación. Y bien, entonces acá lo que tenemos que hacer es despejar este diferencial que tenemos acá. Entonces, ¿para qué? Pues fácil, para poder integrar y hallar la constante de proporcionalidad. Tenemos que hallar esta constante para poder resolver el problema del que nos está hablando ahorita. Bien, entonces pasamos este diferencial acá a multiplicar, como lo muestro acá. Y bueno, entonces paso este factor t menos 70 de multiplicar a dividir, de tal modo que las variables que tengan temperatura nos queden a un lado y con respecto al tiempo al otro lado. Esta, como es una constante, pues no nos importa. Entonces acá pues a esta yo la nombro la ecuación número 2, ¿ok? Bien, entonces tengo esta ecuación y vamos a integrar, ¿para qué? Para obtener beta, ¿cierto? Entonces aplicamos integrales a ambos lados, ¿ok? Y bueno, entonces tomo acá de referencia esta integral, integrando de esta manera. Sabemos que la integral, cuando tenemos 1 sobre algún factor, eso es igual al logaritmo natural del valor absoluto de ese denominador, o sea t menos 70, más su constante de integración. Bien, esta es nuestra primera integral. Para la segunda integral, que es esta, que es la integral de beta de dt, entonces es igual pues a la misma constante, pero con respecto al diferencial, o sea a la variable, o sea t, más la constante de integración 2, ¿cierto? Entonces sabemos que estas dos integrales son iguales, ¿cierto? Como estas dos integrales son iguales, lo que hacemos pues es igualar ya integradas. Entonces tenemos que el logaritmo natural del valor absoluto de t menos 70 es igual pues a bt más la constante de las integraciones, que yo las llamo en una misma sola. Entonces acá tenemos la ecuación número 4. Bien, entonces acá ya tenemos dos problemas. Tenemos que hallar esta constante de proporcionalidad y tenemos que hallar la constante de integración. Entonces para eso tenemos que hallar primero esta constante de integración. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, tomando las condiciones iniciales que nosotros tenemos en el problema. ¿Qué era cuáles? Pues que la temperatura inicial es a 200 grados Fahrenheit, o sea T igual a 0, y T, también acá debería ser T sub 0 igual a 200 grados Fahrenheit, ¿vale?
Entonces tenemos que el logaritmo natural de t menos 70 es igual a la constante de proporcionalidad por tiempo más la logaritmo natural de 130. Si yo reemplazo estos valores que tenemos acá en esta ecuación y despejamos c, sabemos que c es igual al logaritmo natural de 130. Yo sencillamente no vengo a despejar ecuaciones, sencillamente de una vez doy el resultado. Entonces si despejamos c es igual al logaritmo de 130, reemplazando en la ecuación estos tres valores. Bien, entonces ya tenemos ya tenemos c, que es 130. Entonces ya tenemos una variable despejada. La siguiente variable que nosotros tenemos que despejar es esta, la constante de proporcionalidad. ¿Cómo la hacemos? Tomando los segundos valores que nos están dando, o sea, el tiempo transcurrido después de un minuto, que es t sub 1 igual a 190 grados Fahrenheit, o sea, tiempo después de un minuto. Y bueno, entonces hacemos el despeje. Entonces tenemos que el logaritmo es de 120, t es 190, menos 70, entonces nos va a dar logaritmo de 120, igual a la constante por el tiempo, que el tiempo es igual a 1, pues multiplicado por 1 nos va a dar lo mismo, más la constante, que es 130. Si despejamos beta, entonces este valor nos va a pasar vamos a pasar pasamos de sumar a restar, acá está. Y bien, entonces tenemos que beta es igual, entonces pasamos, esto es un cociente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una resta, entonces podemos escribirlo de manera como un cociente. Acá está la demostración de dónde nos sale el logaritmo de 120. Entonces el logaritmo natural de t, que es 190 grados Fahrenheit menos la temperatura del ambiente, que eran los 70. Entonces el logaritmo de 190 menos 70 es igual al logaritmo de 120, que es el que tenemos acá. Bien, entonces una vez ya despejada la constante de proporcionalidad, ya podemos dar final al problema. ¿Cómo? Muy fácil. Lo que tenemos que hacer es hacer un reemplazo en la ecuación principal, que es la que teníamos pero ya con su respectivo despeje, ¿cierto? Entonces tenemos que el logaritmo natural de t menos 70 es igual a t por beta, pero beta es igual a ¿qué? Acá está ya una vez reescrita como logaritmo natural de 12/13, ¿cierto? Más la constante de integración que la hemos hallado, que es 130, ¿cierto? Entonces acá pues por propiedad de las ecuaciones podemos cancelar estos dos logaritmos. Acá los cancelo. Entonces nos queda que t menos 70 es igual a 130 por 12/13 elevado a la t. Esto lo podemos reescribir como esto. Esto, como es una suma, entonces es un producto. Entonces acá tenemos 130 por 12/13. Y este t, como está bajando a multiplicar, entonces el logaritmo de una potencia, entonces la paso como potencia. De ahí sale. Bien, entonces tenemos esta ecuación, que es t menos 70 igual a 130 factor de 12/13 elevado a la t. Vale, entonces sabemos que la temperatura en función de tiempo pues es igual a esta expresión, o sea 130 factor de 12/13 elevado a la t pasa de sumar a restar. Entonces ya tenemos esa función, ya hallamos la función de la temperatura con respecto al tiempo, ¿cierto? Esta la llamo yo la ecuación número 6. Bien, entonces acá vamos a finalizar el problema dando el siguiente condición. Sabemos que t sub t es igual a t sub 2. T sub 1, t sub 0 es 0 minutos. T sub 1 es igual a 1 minuto. Y yo t sub 2 la voy a llamar como los 5 minutos a los que tenemos que ir, ¿no? Entonces la temperatura después de ese t sub 2, o sea igual a 5 minutos, pues va a ser los 150 grados Fahrenheit que nos había dado el problema, ¿cierto? Entonces hacemos el respectivo reemplazo en la ecuación, en la función. Entonces tenemos que t en factor de tiempo, o sea los 150 grados Fahrenheit, es igual a 130 factor de 12/13 elevado a la t sub 2, que es igual a t, más 70, que son los 70 que tenemos acá, ¿ok? Entonces hacemos el despeje. Ese 70 yo lo paso a sumar a restar, y ese 130 de multiplicar a dividir. Es igual a 12/13 elevado a la t sub 2. Entonces tengo que el logaritmo natural, aplicando un logaritmo natural a ambos lados para poder despejar este t sub 2, ¿cierto? Porque es el logaritmo de una potencia. Entonces tenemos esto, aplicamos logaritmos a ambos lados. Entonces tenemos que el logaritmo, entonces 150 menos 70 es igual a 80. Y 80 sobre 130 es igual a 8/13. Igual a t sub 2, como es propiedad de la potencia, baja a multiplicar,
logaritmo natural del factor de 12/13, ¿cierto? Y finalmente despejamos t sub 2. Pasamos esto de multiplicar a dividir. Entonces tenemos que t sub 2 es igual al logaritmo natural de 8/13 sobre el logaritmo natural de 12/13. Entonces t sub 2, si aplicamos esto en la calculadora, nos va a dar 6,125 minutos. Entonces esta es la respuesta a la que teníamos que llegar. Tenemos que hacer como respuesta, se necesitan 6,125 minutos para que la temperatura del café descienda a los 150 grados Fahrenheit. Bien, eso es todo. Espero que les haya funcionado, les haya servido para poder resolver el problema. Muchas gracias.